esta serie de videos vamos a ver la bolilla 13 de garantías, iniciando por el contrato de fianza. Como una aproximación al tema, las garantías se puede conceptualizar como los diversos medios jurídicos utilizados por los acreedores para reforzar el crédito personal del deudor ante su posible insolvencia. Históricamente, en cuanto a su función económica, se clasifican en garantías reales, tales como la hipoteca, la prenda, el warrants, que son aquellas que recaen sobre un bien determinado, sea mueble o inmueble. La característica principal de estas garantías reales es que gozan del ius persequendi, es decir, de la posibilidad de perseguir la cosa de manos de los terceros, y del ius preferendi, es decir, de la posibilidad de hacer vender la cosa y cobrarse con preferencia a los demás acreedores que tenga el deudor. Luego tenemos, dentro de la clasificación de garantías, a las garantías personales, que son aquellas que contrae una persona que se denomina garante para responder por otro, en forma accesoria, que es el deudor principal de la obligación y que esa obligación está garantizada por el primero. La nota distintiva es que al no haber afectación de bienes determinados, el garante garantiza, valga la redundancia, la obligación con todo su patrimonio y no solamente con un bien específico, sea mueble o inmueble. Esa es una nota importante porque muchas veces en la práctica diaria de los contratos de locación suele confundirse la garantía respecto de una obligación genérica con la garantía real. Uno utiliza la palabra garante cuando se refiere a un fiador. En los contratos de locación urbana, generalmente las inmobiliarias piden garantes, pero se refieren puntualmente a fiadores, y el inmueble con el cual acreditan solvencia justamente es eso, acreditar solvencia sin perjuicio de que se responde con todo el patrimonio y no solamente con ese inmueble. Ahora, pasando al concepto específico de fianza, el Código Civil y Comercial establece que hay contrato de fianza cuando una persona se obliga accesoriamente por otra a satisfacer una prestación para el caso de incumplimiento. Y aclara que si la deuda afianzada es de entregar cosa cierta, de hacer, en el caso de que únicamente esa obligación de hacer pueda ser cumplida por el deudor, o de no hacer, el fiador, como es lógico, solamente queda obligado a satisfacer los daños que deberá probar en el caso de inejecución de esa obligación, conforme establece el artículo 1574. Tengamos presente que el contrato se estructura entre el fiador y el acreedor, y no como muchas veces se malinterpreta de que el contrato de fianza es entre el acreedor y el deudor. El fiador es aquel que se obliga accesoriamente frente al acreedor para garantizar una deuda que contrae el deudor con el acreedor. En cuanto a la extensión de las obligaciones del fiador, establece también el código que su prestación, es decir, la prestación del fiador, debe ser al menos igual o menor que la prestación a la cual se obligó el deudor principal. Que la inobservancia de esta regla, es decir, si se pacta en contrario, no invalida la fianza, pero autoriza al menos a su reducción, a que esa extensión de la obligación del fiador quede enmarcada dentro de los límites de la obligación principal. Es decir, lo que se procura es que el fiador no garantice obligaciones más allá o que extralimiten los límites de la obligación principal. En cuanto al objeto de la fianza, esta el fiador puede garantizar toda obligación, actual o futura, incluso la obligación de otro fiador, que es lo que conoceríamos como subfianza en principio. El código trae incluso una obligación genérica o general llamada fianza general. Esto es una innovación de este código,
llamada fianza general o fianza, también llamada fianza ómnibus, que establece que es válida la fianza general que comprenda obligaciones actuales o futuras e incluso indeterminadas, pero con ciertas salvedades. Estas salvedades son que debe determinarse o precisarse un monto máximo de la fianza a la cual se obliga el fiador. Asimismo, esta fianza no debe o no puede extenderse a obligaciones contraídas por el deudor afianzado más allá de los 5 años de otorgada, es decir, que tiene un plazo máximo de 5 años. A su vez, esta fianza general puede ser retractada cuando es constituida por tiempo indeterminado, y el fiador no va a responder por todas las obligaciones que contraiga el deudor principal luego de que el fiador haya notificado al acreedor que se ha retractado de la fianza. Es decir, que la intención de esta norma es limitar la responsabilidad del fiador a un monto máximo, dentro de un plazo no superior a los 5 años, y que además puede ser retractada surtiendo efectos a partir de la notificación de la retractación al acreedor. En cuanto a la forma de la fianza, a diferencia del régimen anterior, del Código Civil y también del Código del Comercio, la fianza debe convenirse por escrito, es decir, artículo 1579. Es decir, a diferencia del Código anterior, en el cual el contrato de fianza, si bien era formal, requería forma para la prueba, es decir, ad probationem, se requería de alguna manera probarlo por escrito, por lo tanto, en la práctica era lo mismo, porque es bastante dificultoso probar un contrato de fianza de otra manera que no fuere por escrito. En cuanto a aquella situación respecto de la extensión de la fianza, salvo pacto contrario, comprende los accesorios de la obligación principal y también los gastos que demande su cobro, y establece el código incluidas las costas judiciales. Esto es una ampliación del régimen anterior respecto a la fianza, porque antes hablaba únicamente de intereses y ahora ha ampliado ese término a la palabra accesorios, entre los cuales se encuentran las costas judiciales, que si bien el régimen anterior no las preveía expresamente, la doctrina y la jurisprudencia las consideraba dentro de las obligaciones del fiador. Ahora, a raíz del dictado de este nuevo código del año 2015, el artículo 1580 establece taxativamente que las costas judiciales son parte de la obligación del fiador en caso de inejecución de la obligación del deudor. Otra situación que estaba prevista en el código anterior, pero que fue mejorada, es el tema de las cartas de recomendación o patrocinio. Estas cartas de recomendación, que tienen por objeto de alguna manera asegurar la solvencia, probidad u otro hecho relativo a quien procura créditos o algún tipo de contratación, si bien no obligan a su otorgante, o sea, es decir, al recomendante, es decir, no lo obligan, salvo que hayan sido otorgadas de mala fe o con negligencia. En ese caso van a tener que indemnizar los daños causados por su mala fe o negligencia en caso, digamos, de que esa recomendación haya provocado un daño a aquel que contrató teniendo en cuenta esa recomendación. A diferencia del régimen anterior, el recomendante no responde solamente cuando obra de mala fe, sino que se agrega la causal de negligencia como justamente causal de responsabilidad en caso de inejecución de la obligación principal. Además, otra nota distintiva es que se suprime, como una técnica legislativa, la responsabilidad por insolvencia sobreviniente del recomendado. Es decir, antes la responsabilidad por la insolvencia sobreviniente, es decir, luego de la contratación, luego de la recomendación por parte del recomendado, era motivo de responsabilidad por parte del recomendante, y ahora eso no es así. Otra cuestión está dada por el
que trae el código es el compromiso de mantener una determinada situación. El compromiso de mantener o generar una determinada situación de hecho o de derecho, dice el código, no es considerado fianza, pero su incumplimiento genera responsabilidad del obligado. Esto está prescrito en el artículo 1582. De modo elíptico, el Código Civil y Comercial, en este punto, incorpora la llamada inhibición o indisposición voluntaria, es decir, cuando en un contrato una persona se compromete a no vender o a no gravar un determinado bien. Lo incorpora de modo elíptico y de esta manera se evita la discusión respecto de si es un derecho o una garantía real o personal. Normalmente en los contratos esta figura se suele asociar con la figura prescrita en el artículo 173, inciso 11 del Código Penal, que habla de alguna manera de insolvencia fraudulenta, es decir, aquella persona que se compromete a mantener determinada situación jurídica respecto de sus bienes, teniendo en mira la contratación, y de alguna forma se insolventa de manera fraudulenta, provocando de esta manera un perjuicio en los derechos del acreedor. Esto es muy común en contratos de locación, por ejemplo, en el cual se acredita solvencia con determinados bienes y se obliga a no venderlos ni gravarlos durante la vigencia de ese contrato, a los fines de que el acreedor no vea de pronto perjudicados sus derechos ante el incumplimiento del deudor principal al momento de, en alguna fase, digamos, del cumplimiento del contrato. Bien. En cuanto a los beneficios de exclusión y de división, principiando por el beneficio de exclusión, si bien son cuestiones renunciables, en cuanto al beneficio de ejecución, establece el código que el acreedor solo puede dirigirse contra el patrimonio del fiador luego de haber excutido, es decir, luego de haber intentado ejecutar los bienes del deudor. Y que si estos no alcanzan, o que si estos solo alcanzan para un pago parcial, el acreedor puede demandar por el saldo al fiador. Esto es una disposición, si bien supletoria, porque normalmente el beneficio de exclusión es renunciable. De hecho, es renunciable y lo más usual en la contratación cotidiana es la renuncia al beneficio de exclusión. El código establece algunas excepciones al beneficio de exclusión. Una de ellas es la renuncia. La primera es que el deudor se haya presentado en concurso preventivo o haya quebrado. Es lógico que en este caso el acreedor pueda dirigirse directamente contra el fiador porque claramente el deudor principal ha caído en insolvencia. Otro caso es cuando el deudor principal no puede ser demandado en el territorio nacional o carece de bienes en el país. Este es un caso también claro en el sentido de que al acreedor no le queda otra alternativa que dirigirse contra los bienes del fiador a los fines de lograr la satisfacción de su crédito. El tercer caso es cuando la fianza es judicial, que normalmente es una fianza unilateral, que se da a los fines de garantizar los daños y perjuicios que podrían provocar la traba, por ejemplo, ilegítima de una medida cautelar. Y el cuarto caso es lo que mencionaba al principio respecto de la renuncia por parte del fiador al beneficio de ejecución. ¿Qué pasa cuando hay coobligados? En este caso, es decir, cuando hay de pronto un fiador, cuando por ejemplo hay varios codeudores solidarios frente al acreedor, ¿qué pasa con el fiador de una? ¿Puede aprovechar esa solidaridad de los codeudores solidarios frente al acreedor? Sí. Es decir, el fiador de un codeudor solidario puede exigir previamente la exclusión de los bienes de los demás codeudores, más allá de que él no garantiza a los demás codeudores. Es decir, la solidaridad entre los codeudores aprovecha a los fiadores de cada uno de ellos. Asimismo, el subfiador, es decir, el caso del fiador,
solamente puede ser agredido, también goza de este beneficio, y por lo tanto su patrimonio solamente puede ser agredido luego de ser excutidos los bienes, no solamente del deudor principal, sino también de su fiador principal. Es decir, en el caso de que haya un subfiador, este puede pedir que previamente a que se agreda su propio patrimonio, se agreda el patrimonio del fiador principal y del deudor principal de la obligación. Respecto de la subsistencia del plazo, esta norma está obviamente novedosa, que aclara la situación frente al acreedor ante la resolución del contrato con el deudor antes del plazo fijado, no lo afecta. ¿Qué significa? Que no puede ser exigido el pago al fiador antes del vencimiento del plazo otorgado al deudor principal, aun cuando éste se haya presentado en concurso preventivo o haya sido declarada su quiebra, excepto pacto en contrario, por supuesto. Artículo 1586. Esto significa que, ante la posible resolución del contrato pactada entre acreedor y fiador, entre acreedor y deudor, esto no afecta al fiador, al cual se deberá respetar el plazo original fijado para el vencimiento de la obligación. Es decir, no va a responder aún que acreedor y deudor se pongan de acuerdo para resolver el contrato con anterioridad al vencimiento original. Al fiador deberá respetársele el plazo original. Y esto la situación no se modifica aunque el deudor principal caiga en concurso preventivo o quiebra. Respecto de las defensas, el fiador puede oponer todas las excepciones y defensas propias y las que correspondan al deudor principal, aun cuando éste las haya renunciado, lo cual es una solución absolutamente lógica. Y por otro lado, no le es oponible al fiador la sentencia relativa a la validez o exigibilidad de la deuda principal dictada en juicio al cual éste no haya sido oportunamente citado. Es decir, son dos normas absolutamente lógicas que hacen al derecho de defensa del fiador y que en este punto el Código no ha innovado absolutamente nada respecto del régimen anterior.